Cuando decidimos aceptar a Cristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador, nos hicimos acreedores o nos hicimos beneficiarios de una serie de prebendas. Hoy en día en el mundo todo lo hacemos es contra recompensa, me hago entender. Todo lo que yo haga, estoy buscando qué beneficio me ofrece. Cuando estaba en el mundo o cuando estábamos en el mundo, nos invitaban a un negocio y es, bueno, ¿y cuánto me gano? Bueno, ¿y eso qué beneficio me trae? Ah, si eso no me trae beneficio económico o de imagen, no me sirve. Y nos exponíamos a lo que fuera con tal de recibir un beneficio. Es más, en el mundo mucha gente ofrece hasta su vida con tal de recibir un beneficio económico o posicional. Entonces, si nuestra identidad está en Cristo, si ya no somos del mundo, sino que pertenecemos ahora a Cristo Jesús, es porque nuestra esencia, que es el Espíritu, se pone en alto y mermamos lo que es la carne, lo que son las emociones, lo que es nuestra voluntad. Entonces miremos hoy, me trae el Señor con cuáles son los beneficios de un cristiano. ¿Cuáles son los beneficios a lo que nos hemos hecho acreedores? Ok, yo me entrego a Cristo, yo hago la oración de fe, yo vengo al servicio, yo leo su palabra, pero ¿y qué recibo? ¿Qué recibimos? ¿Qué nos dan a cambio? Ahora, de antemano, tengamos en cuenta algo. En el mundo nos teníamos que esforzar para conseguir algo. Ah, ¿tú quieres conseguir un carro? Trabaja, lucha, mira a ver qué tienes que hacer, pero consíguelo. Si tienes que pasar por encima de alguien, pasarás, pero consigue tu carro. Si tú quieres una casa, haz lo que tengas que hacer, pero consigue tu casa. Esfuérzate. Si no nos esforzamos, no logramos nada en el mundo. Resulta que hoy en día nos vamos a dar cuenta que somos unos privilegiados. No sabemos muchas veces el beneficio y las garantías que hemos recibido desde el momento aquel en que dijimos, acepto a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y nuestro único Salvador. El texto base para esta noche es Efesios 1:3. Ya muchos no lo sabemos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Lo estoy diciendo en Nueva Versión Internacional. La palabra es la misma, el mensaje es el mismo, el lenguaje es diferente. En Reina Valera nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Que nos bendijo, no que nos está bendiciendo, y no dice que nos va a bendecir. Ya somos bendecidos. Esa es la noticia de hoy, ya somos bendecidos. No tenemos que decirle, Señor, bendíceme. No, ya estamos bendecidos. Es aceptarlo. Vuelvo a lo mismo, si nuestra identidad está en Cristo, entonces sale a relucir. Exponemos el Espíritu de Dios que hay en nosotros, que es lo que nos hace imagen y semejante a Él. Decíamos que no tenemos que hacer nada. ¿Qué tienen que hacer nuestros hijos para disfrutar de nuestras propiedades que hemos conseguido y que el Señor nos ha dado? De una finca, de una casa. ¿Qué tienen que hacer?
Cuando salimos un día de un domingo con ellos y les decimos, bueno, monten al carro y nos vamos para piscina. ¿Será que ellos tienen que pensar en conducir el carro, en pagar la cuenta? No, ellos van a disfrutar. ¿Por qué? Porque van con el papá y la mamá, que son los que responden por ellos. Hoy tenemos a un Cristo vivo que ya respondió por nosotros y pagó por cada uno de nosotros. Por ti también pagó en la cruz mediante su vida y su sangre. ¿Qué nos queda entonces a nosotros? Al igual que a nuestros hijos, disfrutar de lo que Él hizo. No más. Ay, así de fácil. Bueno, aparentemente es fácil. Nos toca hacer algo. Es que mantenernos en la brecha para poder seguir disfrutando de esos bienes. ¿Qué es uno de los grandes beneficios que tenemos? Tenemos 4 beneficios. Vamos a verlos esta noche. ¿Y es cuáles? La salvación y el perdón de los pecados. ¿Y qué es ser salvo? Ser salvo es ser rescatado, es ser liberado de un peligro. Para el cristianismo y para nosotros, los seguidores de Cristo, ser salvo representa la obtención de la gloria y de un estado de felicidad y gracia eterna en Cristo Jesús allá en el cielo. A ver, explíqueme eso. Bueno, el Señor a mí me dice, Gabriel, dile a mis hijos que como son coherederos en Cristo, mediante el sacrificio que Él hizo y cuando ustedes lo aceptaron como el único Señor, tienen el mismo derecho que Él acá en los cielos. Y tienen un puesto a mi diestra. Eso ya está. Pero no lo aceptamos, no lo creemos. Y entonces cuando yo no creo, no disfruto. Y es como si no lo tuviera. Somos ciegos, somos sordos. Entonces debemos de decirle, Espíritu Santo, por favor, quita el velo de nuestra mente, quita el velo de nuestros ojos y ayúdame a aceptar, a entender y a atender los designios de mi Padre. Entonces ya somos libertados, somos rescatados por Él mediante la cruz. En Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero el que creyere en qué o en quién, el que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Y el que sea bautizado, porque necesitamos esos dos, llamémoslos ingredientes. Cuando yo creo en el Señor Jesús, lo acepto como mi Señor y Salvador. Y en Juan 1:11 o 1:12 dice, y aquellos que creyeron en Él y lo aceptaron tienen el derecho y son aceptados como hijos suyos. Cuando nosotros dijimos yo lo acepto, ya me volví hijo de Él. No todos somos hijos de Él. Somos criaturas, todos, pero entre las criaturas hay unos que somos hijos de Él. Entonces, si creemos en Él, al igual que Él está vivo y al igual que Él goza de unas prebendas, nosotros también nos hacemos acreedores a esas prebendas. Somos salvos. El que no cree, eso sí como el cuento, perdió el año. Ahora, ¿se puede salvar? Sí. Hay una labor y la decía ahora la hermana Kelly y el hermano Carlos. Estamos llamados a la gran comisión. ¿A qué? A llevar esas buenas nuevas al que no cree. Porque a eso vino Cristo. Por los enfermos, por los ciegos y sordos espirituales. ¿Para qué? Para que creyendo en Él sean salvos. Si vemos también en Hechos 2:38,
En Nueva Versión Internacional dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse es ¿qué? Es reconocer que he fallado, es reconocer que he desobedecido un mandato, un mandamiento, una orden de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo desobedezco, peco. Eso es un pecado, desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo sé que desobedecí y voy y le digo: Señor, perdóname, de corazón me arrepiento de ese pecado que cometí, Señor. Él es fiel, dice la palabra, en aceptar ese arrepentimiento de corazón y te dice: ¿sabe qué? Por la sangre de mi Hijo quedas limpio y nuevamente eres aceptado y ven para acá. Para el mundo eso es locura, dice la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una bendición tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmadas por los que la oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una bendición tan grande? ¿Escapar de qué? Decíamos que el que no cree está condenado. Cuando yo no acepto la salvación, estoy condenado porque es que no estoy aceptando a Cristo. Y dice: ¿cómo escaparemos? No hay sino una forma, y ya lo dijo anteriormente: el que cree en Él es aceptarlo. Ahora, yo puedo conocer del Señor, yo puedo conocer de su palabra y en un momento dado dar media vuelta y volver a antes. Y entonces ya estoy condenado. En ese instante sí. Pero si en ese trasegar te arrepientes y vuelves y buscas de Él, gozarás nuevamente de ese privilegio. No lo pierdes, lo puedes retomar nuevamente. Ahí está. El Señor a toda hora está con sus brazos extendidos hacia nosotros para que disfrutemos de Él y de lo que Él tiene para nosotros. Juan 3:18 nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Dios. Pero es creer. Sí, pero creer implica algo más que decir: bueno, yo creo. No, realmente es de adentro. Cuando somos nueva criatura, no es que no se nos vuelva el pelo mono, ni tenemos ojos verdes, se nos sale lo que llaman la niña la chocolatina, ni cuerpo, no, hasta nos sale barriga y todo, pero aún así, Él nos hace nuevas criaturas. ¿Qué es nueva criatura? Somos sus hijos. Para Él somos divinos, hermosos, a pesar de que seamos de pronto rodillijuntos, pateapartados, como sea, caminemos chonetos, como quiera que caminemos. Para el mundo, uy no, como camina, uy no, pero es que mire Dios nos ve hermoso. ¿Para quién de los que tenemos hijos son feos nuestros hijos? Son lo más hermoso que tenemos, ¿o no? Sea como sea, es mi hijo y hace uno lo que sea por que respeten sus hijos. Igual es Él. Entonces, si creemos en Él, Él dice: no seremos condenados. Entonces, ¿será que no habrá diferencia entre los que creemos en Él y no creemos? ¿Será que no hay diferencia entre los que somos salvos y los que no lo son? ¿Será que no hay diferencia entre los que somos perdonados y los que no lo son? Vamos a 2 Corintios 6:14. Dice: no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O
¿Qué de comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente con un incrédulo? Nada. Que estamos acá, pero no disfrutamos de lo mismo. Dicen que muchos son los llamados, pero pocos somos los escogidos. Que nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Cuando el Señor creó la tierra y creó el mundo, ¿qué dijo? Apartó, separó las tinieblas de la luz. ¿Y qué es la luz? Él es la luz. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino es tu palabra, Señor. Es su palabra, es Cristo quien me muestra el camino. Soy libre y Él me dio esa potestad, me dio esa libertad, libre albedrío en escoger si sigo o no sigo la luz. Si camino bajo el sendero que me muestra la luz. La palabra nos muestra cosas que a simple vista en mis ojos carnales no podemos ver. Esa es la palabra en nosotros. ¿Será que no hubo diferencia entre Noé y los 7 que con él andaban en el arca y los demás que murieron? Debe haber habido una diferencia muy grande, puesto que salvó, Señor, a 8 y al resto los mató. Algo había de especial, no eran lo mismo. Estaban compartiendo un terreno, estaban compartiendo un país, pero no eran iguales. Entonces, ¿de qué nos aprovecha o de qué nos beneficia el ser cristiano? Como decíamos antes, la salvación es una gran ganancia. Hablábamos en el versículo anterior de que dice que ¿cómo vamos a descuidar una bendición tan grande? Ese es de los grandes beneficios que tenemos en este momento. Ahora, el beneficio de la salvación es eterno. No es por unos momentos. Lo que nos ofrece el mundo es por un tiempo. 50 millones de pesos. Pongámosle 1.000 millones de pesos. Uy, no, qué cantidad tremenda. Se ganan un baloto, 35.000 millones puede estar en el baloto. Un día se acabará. ¿Y ahí qué? Lo que nos ofrece Dios, la salvación, es eterna. Nos la trajo en abundancia y para siempre. No es por un ratico. Ahora, depende de nosotros el disfrutarla de una manera eterna. Juan 10:10 nos dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero, que Dios, que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. El otro también lo que da en abundancia y es eterno. Da, roba, mata y destruye para siempre. Cuando nos condenamos o el día que se condene a alguien, va a ser para siempre, no va a ser por un ratico. Cuando ya se haga el juicio y se dictamine, se dicte juicio, se condene la persona, es para siempre. El único que ya ha sido juzgado y condenado es Satanás. Y no fue por un ratico, no, son 8 años, 40 años y ya. No, eternamente está condenado Satanás. Y lo que él ofrece es también eterno. Muerte eterna. Condenación eterna. ¿Qué queremos? ¿Cuál es el beneficio? ¿Vida eterna o muerte eterna? El segundo o la segunda bendición que pudimos recibir a través de Cristo y a través de esa aceptación como nuestro único Rey, nuestro único Salvador, es la redención. Pero es la redención. Pero ¿qué es ser redimidos? Es ser comprados.
La redención consistió en que fuimos comprados, en que fuimos rescatados, no con plata ni oro, nos dice la palabra. Primera de Pedro 1, 18, 19. Nos dice que fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con la sangre del Cordero, sin defecto y sin mancha. Es esa sangre poderosa. Tan poderosa es que hablábamos hace un rato, de que por pecadores que sea, llegamos ante el Señor y la sangre de Cristo nos limpia de arriba abajo y nos deja impecables. Esa es la redención que hizo Cristo en la cruz mediante su sangre. Entonces tenemos que, somos salvos, tenemos redención mediante su sangre y nos libertó del pecado. Todos fuimos pecadores. Ojo, a ver, distingamos. Podemos pecar, aun siendo salvos, pero ya no practicamos pecado, dice la palabra. Que el que no practica pecado, ya no lo practicamos. Mientras estemos en la carne, estamos expuestos al pecado, pero no lo practicamos. Dice Juan 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, contestó Jesús. En un tiempo atrás éramos esclavos de vicios, de pasiones desenfrenadas. Éramos esclavos de apetitos carnales, llamémoslo de supersticiones. Visitábamos ciertos lugares, practicábamos o teníamos unas prácticas no muy recomendables. Ay, que báñese con la canela y con un jabón azul. Y no le veíamos nada de malo. Pero eso son prácticas demoníacas. Que báñese con azúcar, que báñese con el riego que coja la rama de ruda. Y que asquese y dele. Esos son prácticas demoníacas. Y en un tiempo fuimos esclavos de ellas, porque se hacían en las casas por nuestros padres, nuestros abuelos. Hasta nosotros caíamos ahí. Ay, venga mi hijito que vea para que lo limpie. Éramos esclavos, éramos pecadores de errores. ¿Por qué? Porque teníamos unos estilos de vida que no tenían nada que ver con lo que Dios ha querido de nosotros. El mundo nos quiere convencer de que todos somos iguales. Y ante Dios todos somos iguales. El blanco, el negro, el mono, el que tiene un ojo desviado, el que es tuerto, el que le falta una manito. Ante Él, hablábamos ahora, somos hermosos, somos iguales. Pero es de corazón, es en el espíritu. Con Satanás y en el mundo, porque es que resulta que Satanás es quien gobierna y ejerce dominio en el mundo. A él le fue dada esa potestad. Él es el príncipe de este mundo. Y para él, él formó una escala de valores para quien anda en el mundo. Pero entonces él dice, todos somos iguales. Pero entonces, ¿por qué hay estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 5, estrato 7? Porque hay unas escalas de que te tienes que vestir así y puedes entrar a determinados sitios. Si no te vistes de esa manera, no puedes entrar. Pero puedes tener mucha plata, pero no entra. Hay una norma, entonces no somos todos iguales. Porque hay unos que pagan más impuestos que otros. No todos somos iguales. Porque unos pueden comer más que otros y mejor que otros. No todos somos iguales en el mundo. Entonces, resulta que en este mundo, lo dijo el profeta, de que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Se trocaron los valores,
se trocó la voluntad del Señor y algunos empezamos a hacer y vivíamos como el príncipe de este mundo quería. Y era muy bueno emborracharnos, era muy bueno drogarnos, era muy bueno andar en ciertas circunstancias, porque es que el mundo es lo que dice. Hoy en día nadie nos obliga, pero ya el mismo Espíritu de Dios en nosotros nos dice, así no es, qué pena, corrige el rumbo, estás caminando torcido. No necesitamos que nos digan, vea, por ahí no es. El mismo Espíritu de Dios en nosotros nos dice, por ahí no es. Como estás hablando, no es. Como estás haciendo las cosas, no es. Así para el mundo esté bien, para Dios no es. Y para los hijos de Dios tampoco es. En Romanos 6, del 12 al 18, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Las manos no nos fue dada para agredir a otro, para pegarle y castigar a nuestros hijos. Para eso no nos dio manos el Señor. Nos dio fue para acariciar al otro, para demostrar cariño al otro, para alabarlo, para adorarlo, para alzar a Él nuestras manos y decirle, Señor, nos rendimos a ti, en sentido de rendición a Él. Pero no, en otro tiempo, dábamos nalgadas, agredíamos a nuestras esposas, agredíamos a nuestros esposos, agredíamos a nuestros hermanos, a nuestros padres, le quitamos la vida a otro. Para eso no nos fue dado. Entonces dice, no, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a cualquiera para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Qué nos dice el Señor? Yo los formé, yo los creé, pero para que me alabaran, para que me adoraran. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que respire alabe al Señor. No dice coja con sus piecitos, dele patada al otro. Pero ¿qué hacemos a veces en los buses? Nos empujan. Llega uno y nos pisó, yo piso más fuerte. Llega alguien y empujó, pues lo empujamos más adelante. Para eso no nos dio el Señor ni la vida ni el cuerpo. Primero, para alabarlo y adorarlo a Él. Segundo, para demostrarle nuestro amor a través del prójimo. Porque dice la palabra que Él hizo a un lado aquel que le dio de comer, que le dio de beber, que lo vistió, que lo visitó en la cárcel, que lo visitó en el hospital. Y dice, pero ¿cuándo, Señor, lo hice? Te aseguro que cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Para eso nos dio vida, para eso nos dio el cuerpo, para alabarlo, para danzar. No es para lo que hacíamos antes, para eso no nos lo dio. La enfermedad no es para nosotros. ¿Cómo viene la enfermedad? Como consecuencia de algo mal hecho. Me hago entender. A mí me fascina el dulce, pero si yo como mucho arequipe, me va a venir un cólico, me puede dar diarrea, me puede dar un coma diabético, me pueden dar muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque abuso. El Señor me dio
o nos dio todo. Él creó las fieras, árboles, el agua, las aves, todo para que las disfrutemos, no para que abusemos. ¿Qué está pasando hoy en día con la naturaleza, con las zonas verdes? Las estamos acabando. Que para el progreso. Ya no tenemos dónde sacar a nuestros hijos porque no hay zonas verdes. Entonces el Señor nos dio un cuerpo para alabarlo, para adorarlo. Podemos darnos cuenta de que hay dos maestros, dos amos, dos servicios. ¿Son iguales? No son iguales. Uno es luz, otro es oscuridad. Nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero muchos en el mundo se burlan de esa liberación, de esa libertad que tenemos en Cristo. Ya nos llaman y nos dicen, vámonos a tomar una cervecita. Hombre, no. Ay, se lo prohíben en la iglesia. No, no es que nos lo prohíban en la iglesia. Al menos a mí el pastor nunca me ha dicho, Gabriel, no se tome una cerveza, Gabriel, no se fume un cigarrillo, Gabriel, no vaya a discoteca. No. Pero la palabra sí me dice cómo quiere el Señor que yo me comporte. La palabra sí nos dice qué espera Él de nosotros. Y hoy soy consciente, gracias al Espíritu Santo, de que debo de andar de otra manera. Y aquel que ya conoce la palabra no tiene excusa el día de mañana para decir, pequé y no me di cuenta, pequé y no sabía. Dice Santiago que aquel que sabe qué es hacer lo bueno y no lo hace, se le toma por pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra me dice no matarás, la palabra me dice no robarás, no lo hagas daño al fulano, no le hagas daño. No, eso es lo que me dice la palabra. Dice, ámalo, ama al enemigo. El mundo me dice, mata a tu enemigo. ¿Qué dice el Señor? Listo, aquel que robaba no robe más y aquel que mataba no mate más. Ámense. Ayúdense a salir adelante. Lleva la palabra del Señor al otro, exhórtalo, anímalo para que salga adelante. El mundo te dice, pisotea ese si es necesario para que tú salgas adelante. Si nosotros le decimos a un amigo o a un conocido en el mundo, le decíamos, ay, es que a vos te maneja la mujer. O a la mujer, es que a vos te maneja el esposo. Vos no sos capaz de irte con nosotros de rumba. Y el otro, por demostrar que sí podía y que él mandaba, se iba de trompa contra el planeta, sin saber lo que le venía a pierna arriba. Si le servimos al que no debe ser, la paga es muerte. No hay más, lo dice la palabra. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y pecado qué es? Desobedecer a Dios. Eso es, sí es sencillo. Que es venial, que es mortal, que es menor grado este pecado que el otro. Pecado es pecado. Si yo agredo a una persona con la mano, con el pie, con una silla, con un palo, con la escoba, lo estoy agrediendo. Cuando yo desobedezco al Señor, lo desobedezco. Entonces dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces tenemos salvación, fuimos redimidos y un tercero es somos y fuimos reconciliados con Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, esa gente eran unos privilegiados. Dios, buen día, ¿cómo está, Señor? Chao, seguía. Iban a sus quehaceres. Se lo volvían, hola, al igual que hoy hacemos con un pariente, con un amigo. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Qué? Y seguimos. Después más adelante, hola, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Así era el ser humano, el hombre, antes. Su relación con Dios, parceros, uña y mugre.
a toda hora. ¿Para dónde andaban? ¿Qué hubo pues? ¿Qué más? Cuando llegaron y admitieron otro pensamiento diferente al que le dio el Señor, perdieron su espiritualidad y perdieron esa intimidad, esa comunicación que había con Él. Entonces, al ser reconciliados por Cristo en la cruz, la amistad con Dios fue restablecida. Cuando tenía, bueno, hoy en día no se ve mucho, pero bueno, el servicio de telefonía fija. Bueno, puede ser también la celular. Pagamos, tenemos servicio. No pagas, de malas se te cortan los servicios. Ah, no tengo telefonía, ¿qué pasaría? No pagó. Cuando pagues, se te restablece el servicio. Nosotros no podíamos hacer eso. Entonces fuimos beneficiados con la venida de Jesucristo, con la muerte de Él y la derramada de su sangre. Entonces Él pagó por nosotros lo que nosotros no podíamos, porque nuestra sangre no servía. Hay veces tenemos a un conocido en el hospital y se está muriendo y dicen, necesitan sangre. Ay, yo le dono. Pues que la suya no sirve. No importa que no sirve. Hay una sangre especial para cada uno. Esa sangre especial fue la de Cristo Jesús. No hubo otra. Y no habrá otra. En Efesios 2:12 al 16 dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, o sea, hay un antes, hay una ahora. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes, a mí también, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. En un tiempo veía yo la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en Semana Santa. Y otra vez lo mismo, el mismo actor, la misma, el mismo parlamento, y ya se lo sabía de memoria, pero qué actorazo, no, qué paisajes, no, qué guiones, no, qué ropa. Me pasó como muchas veces, nos pasa a muchos, que leemos un versículo, un pasaje de la Biblia, un libro, y al cabo de la esquina te dicen, ya entendí. ¿Pero qué es eso? Es que le fue quitado ese velo. Le plació al Señor revelarte algo. Y esa voz te dijo una cosa, a vos te dice otra, la misma palabra. Nos quita ese velo. Cuando yo vi la pasión de Cristo, créame que no fui el mismo. ¿Cuántas veces hoy el esposo, la esposa, la mamá o el hermano nos mira mal? ¿Y a vos qué te pasó? Ahí mismo. O llega alguno y se queda mirando, ¿qué fue que le gustó o qué? Nos falta esa humildad, nos falta esa sencillez. La tenemos, a ver, me hago entender, nos hace falta es expresarla, sacarla, está en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. Nos falta es decirle, salga. A ver, eso es como tener uno la plata en el banco y aguantando hambre. Qué bobada. Cuando yo tengo plata, pues voy y me compro mi buen almuerzo y punto. Si tenemos la humildad, si tenemos el amor, si tenemos a Cristo en nosotros, es sacarlo a relucir y mostrar al otro que Cristo vive en nosotros. En Colosenses 1, 21, 22 dice, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos.
Dice, pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. En 2 Corintios 5, 18, 20 dice Pablo que Dios les dio a los apóstoles el ministerio de la reconciliación y agrega, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ay, no, pero es que yo con Dios estoy bien. Sí, y con tu hermano, y con tu vecino, y con tu papá, y con tu esposa, y con tu esposo, ¿estás reconciliado? Él dice que lo que hacemos con nuestros hermanos es hacerlo con Él también. Y estamos llamados a reconciliarnos con Él, con el hermano. Dice que si vamos a llevar una ofrenda, un diezmo al alfolí, pero tenemos algo pendiente, dice, no me des nada, primero ve y arréglate con Él y después ven y me ofreces lo tuyo. O sea que no tiene valor para Él cuando es así. No, es que Él está en todos mis hermanos y cuando yo estoy bien con Él, estoy bien con Él. Cuando yo obedezco al Señor, lo obedezco tratando bien a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, a mi vecino, al prójimo. ¿Que me empujó? Ay, Señor, qué pena. ¿Que me pisó? A ver, yo me corro. Eso lo estamos haciendo para Él. Él dice en su palabra, lo que hagan, háganlo como para el Señor, no para hombres. Cuando sirvan, sirvan como para el Señor, no para hombres. Pero ¿será que todo lo que hacemos, miramos? A ver, cuando yo cojo algo, lo cojo como para el Señor. Cuando yo camino, los caminos que doy, los estoy dando como para el Señor. Cuando yo miro, miro como para el Señor. Cuando yo pienso, pienso como para el Señor. Ay, no, es que el hermano es lo más de querido, es de plata, es de posición, tiene finca. Y lo veo, ay, qué abrazo, qué... No, no es a eso lo que estamos llamando. El que haya, o sea, la diferencia que hay entre los que somos salvos y no los que aceptamos al Señor y no los que nos amamos y no, lo vamos a ver como dice el mundo el día de la quema. Hay una alabanza de un grupo, no recuerdo bien el nombre, entonces llega y le dice, vea, crea en Cristo porque Él da la vida y el mundo te ofrece la muerte. Llega el otro y le dice, un momentico, pero ¿será que Dios existe? Y le dice el otro, puede que no exista, pero por si acaso es mejor creer, porque ya después de que estés allá abajo ya no tienes reversa. Yo quiero ser salvo. Entonces mejor ahorita que estoy vivo y puedo, me pego de Él. No tengo nada que perder y sí mucho que ganar. Entonces, resulta que no esperemos a mañana para aceptar y reconocer quién es Dios y quién es Cristo en nuestra vida. ¿Qué aprovecha entonces para ser cristiano? ¿Qué he ganado? Hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. En 1 Corintios 10, 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Será? Hay veces con el Señor es como cuando vamos donde el médico. Ay, doctor, yo tengo un dolor, acá esto y esto, me salió desde tal oportunidad y yo creo que es esto y esto y se me quita con esto y esto. Entonces, ¿a qué fue? Si sabía todo, ¿a qué vas? No tiene sentido ir al... Cuando vamos al Señor, dejémoslo que Él obre, escuchémoslo. ¿Podemos ir y hablarle? Sí, contarle nuestras necesidades. Dice que antes de que termines, ya Él conoce todas tus necesidades. Pero Él te quiere escuchar. Él inclina su oído a nosotros. Pero escuchémoslo también. No es que nosotros seamos más que Él. No somos más fuertes que Él. Dice
en Mateo 12:30, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce. Pero no esparce del parcero, no, riega, desordena. Somos el pueblo de Dios. Otro beneficio: salvos, redimidos, reconciliados, y ahora somos pueblo de Dios. En primera de Pedro 2, 10, 11. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, o sea, no éramos nada, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la hemos recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos de este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Vuelvo a lo mismo, Él no te prohíbe, a mí tampoco. Nos dices cuidado. ¿Qué es la palabra de Dios? Para mí son las barandas que hay en una carretera. Y hay veces uno ve unas tractomulas tremendamente grandes. Y uno dice, ¿y esa barandita será que sí sostiene eso? Es mejor no ensayar. Pero sí sé que de ahí para allá corro peligro. De aquí para allá también puedo correr peligro. Entonces, ¿qué me dice? Manténgase en esta dirección, bajo estos parámetros. Eso es lo que nos dice la palabra. No nos prohíbe, nos indica por dónde debemos andar. Somos el cuerpo de Cristo. O sea, somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12, 27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de su cuerpo. Nos ayudamos. ¿Qué hace este meñique? Ayuda a que una mano agarre, coja, alce algo. Ay, pero es que ese no presta tanto servicio. Tan importante es el meñique como el pulgar. Y tan importante la mano derecha como la mano izquierda. Somos necesarios. Somos necesarios como miembros de la iglesia de Cristo para ayudarnos, para apoyarnos, para alentarnos unos a otros. No es que fulanito es menos y el pastor es lo máximo. No. El pastor, como siervo de Dios, autoridad colocada en la tierra sobre las ovejas que somos nosotros. Pero es importante dentro del cuerpo de Cristo el que sirve en la puerta, el que sirve en el baño, el que hace el aseo. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Somos ciudadanos de un reino. ¿De cuál reino? Del reino de Dios. Dice en Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Somos templos de Dios, templo del Espíritu Santo, dice la palabra. ¿Acaso se olvidan que son templos del Espíritu Santo? Si a ustedes les dijeran, vea, el alcalde de Faca va a ir a visitar las casas de tal cuadra. Vea, yo le puedo asegurar que lavan las casas, barren, trapean, sacuden el polvo, hacen lo que sea con tal de dejar las casas presentables para que vaya el alcalde, sea quien sea. ¿Será que si nosotros somos templo de Dios, no debemos permanecer incólumes, irreprochables, sin mancha alguno, a toda hora? No solamente, ¿por qué? Porque Dios vive, habita en nosotros. No ahorita, no mañana, no pasa mañana, desde siempre y para siempre. Somos la esposa de Cristo. Qué gran beneficio. A ver, en un tiempo los padres les conseguían esposo o esposa a sus hijos y buscaban la conveniencia. Uy, no, es que pertenecer a la familia XX, no, eso es lo máximo. Eso nos enseña el mundo. Pero el que nos digan que somos la esposa de Cristo, a eso sí que es lo máximo. Eso sí que es espectacular. Es lo más grande que podemos lograr, lo que más grande que podemos vivir, lo más grande que podemos disfrutar.
Dice 2 Corintios 11:2, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si no tenemos la palabra de Dios aquí, estamos permitiendo que el otro venga y se posesione y nos coloque pensamientos que nos hagan perder la intimidad, la salvación, la redención y la ciudadanía celestial. Por eso, el Señor a través del pastor ha venido insistiéndonos, palabra que tenemos de Cristo aquí. ¿Qué palabra tenemos? Yo he dicho, tocan en la casa y quien entra en nuestras casas. El que quiera, no el que nosotros le permitamos entrar. Porque admitimos pensamientos que no son de Cristo si somos hijos de Dios. ¿Por qué miramos y por qué colocamos la mirada donde no debemos si no es lugar de Dios? ¿Por qué nos dirigimos y por qué caminamos hacia donde no es lugar de Dios? Nos volvemos enemigos de Dios. Ahora, que Dios nos va a castigar, que Dios nos va a coger a patadas, que Dios... No es eso. Es que lo triste es que damos por poca valía el hecho de haber muerto Cristo en la cruz, su sangre, y el hecho de haber dado la vida en la cruz nos vale chicle. Y no podemos menospreciar la sangre de Cristo y la vida de Cristo así. Somos el rebaño de Dios. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Somos pastores de nuestros hijos, somos pastores de nuestras esposas, somos los sacerdotes de nuestras casas. Y no es porque, hombre, es que la familia de mi esposa es de dinero, entonces tengo que aparentar que la cuido. No, es que Él lo dice y debemos obedecerlo. Es que es nuestra responsabilidad, debemos obedecerla. Somos una casa espiritual. Dice en Efesios 2:22, en Él también ustedes son edificados juntamente por ser morada de Dios, por su Espíritu. Nos habla la palabra de que Él es la piedra angular, que si construimos sobre la roca y la roca es Cristo, que Él habita en nosotros, somos su casa. Entonces, los que no siguen a Cristo, los que no creen en Él, los que no le han recibido, gozarán de amistad con Dios. Hay mucha diferencia entre los que seguimos a Cristo y los que no. Son dos, dicen, no podemos servir a dos señores. Si servimos al mundo, estamos sirviendo a Satanás. Y si servimos a Dios, estamos del reino de los cielos. Dice que leíamos al principio, somos bendecidos. Ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. El mundo no goza de esas bendiciones. Y realmente hay gran diferencia entre los que siguen el mundo y los que seguimos a Cristo. Yo los invito a que a partir de hoy tomemos conciencia de cuáles son los beneficios que tenemos, de cuáles son los premios, de cuáles son las ganancias, ¿cómo les dijera? ¿A qué hemos sido llamados a disfrutar? ¿Cuáles son las viandas espirituales que Dios tiene servidas para nosotros como hijos suyos?
Tenemos, dice el Señor, que no tienen porque no piden. Y si piden, no saben pedir. No sabemos pedir. Y no tenemos más que lo que merecemos por no aceptar nuestra identidad, por no aceptar nuestra vida en Cristo Jesús. El día que yo, el tener un pase no me hace conductor, pero sí me respalda ante una autoridad. Cuando yo tengo la palabra de Dios en mí, estoy diciéndole, Señor, voy por esas bendiciones, voy por esos frutos de esa semilla que tú sembraste hace más de 2000 años. No podemos seguir siendo más Celios. Celio, tengo hambre, coja la fruta. No, tengo pereza. No. Tenemos que ir por ella, tomarla. Dice la palabra que el reino de Dios es de los valientes, de los violentos, de los guerreros. Seamos guerreros, a eso estamos llamados. Señor, yo quiero paz en mi hogar. Ya la tienes, disfrútala. Vive conforme a mi palabra. Yo no te obligo, tú verás. Pero si te sigues tratando de mala palabra, de mala forma con tu esposo o tu esposa, vas a vivir como estás. Si no demuestras cariño por mi otro hijo, que es igual a ti, vas a vivir mal. Entonces, nos dice hoy el Señor de esa gran diferencia, de esa brecha que abrió Satanás entre Dios y él. Nosotros tenemos que tomar un partido y una decisión. O nos vamos hacia la oscuridad o nos vamos hacia la luz. O gozamos o disfrutamos de lo que él roba, mata y destruye, o vengo a la vida eterna. O disfruto de lo que no veo, pero que sé que es mío, que es la salvación, la redención y el ser reconocido ante Él como la niña de sus ojos. O seguiré buscando la apariencia del mundo. Depende de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos para nuestro hogar? ¿De qué quiero disfrutar? Esos son los beneficios que tenemos hoy. Dice la palabra que una lámpara, que una vela que se encienda, no se puede colocar debajo de un almud, debajo de una mesa de noche. La vela la encendemos es para colocarla en lo alto y alumbrar en la oscuridad. Y a eso estamos llamados, a ser luz y sal del mundo. Vivamos en Cristo Jesús.